Samuel Sam McAllister vivía solo en su gran rancho, El Horizonte, en lo más profundo del desierto de Nuevo México. Su vida se había reducido a la rutina, a los silencios largos y a los recuerdos que se acumulaban como polvo sobre los muebles de madera de su cabaña. Tras la muerte de su esposa Clara, y con sus hijos ya adultos viviendo en la ciudad, Sam había decidido alejarse de la civilización. No era solo tristeza lo que lo había empujado a este aislamiento, era una necesidad de orden, de control sobre su entorno, y la certeza de que nadie podría perturbar la tranquilidad que él mismo había creado. Su mundo estaba hecho de cercas, establos, caballos, vacas, y la extensión infinita de los pastizales que se perdían en el horizonte. Cada día se repetía casi idéntico al anterior, pero para Sam, esa repetición era consuelo. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba pintado de tonos azul oscuro y violeta, y las estrellas empezaban a desvanecerse. Sam se levantaba de su cama de madera con chirridos, vestido con sus viejas botas y su sombrero de ala ancha. Caminaba despacio hacia el establo, donde Rusty, su caballo, lo esperaba. Rusty ya no era joven, y sus pasos eran lentos, pero sus ojos reflejaban una sabiduría silenciosa. Había algo en la mirada del caballo que parecía comprender la soledad de Sam. Mientras le cepillaba el pelaje y le colocaba la silla de montar, Sam sentía que no estaba completamente solo. Había compañía, aunque silenciosa y sin palabras. Después del establo, Sam alimentaba a las vacas. Cada gesto, desde distribuir el heno hasta revisar que ninguna estuviera enferma, era ejecutado con precisión. La disciplina del trabajo diario mantenía su mente ocupada y le permitía ignorar los huecos que la ausencia de su familia había dejado en su corazón. Observaba cómo el ganado caminaba lentamente entre los prados, su respiración levantando polvo en el aire seco, y a veces se quedaba contemplando el horizonte, donde las montañas parecían tocar el cielo. Cada colina, cada roca, cada árbol solitario tenía un lugar y un propósito, y Sam encontraba en esa organización un orden que su vida humana había perdido. Las tardes eran aún más silenciosas. El viento cálido del desierto golpeaba su rostro mientras caminaba por los senderos que bordeaban los pastizales. En esos momentos la memoria de Clara venía con fuerza, trayendo consigo el aroma de su cocina, la risa de sus hijos y los días felices en que el rancho estaba lleno de vida. Ahora, el único sonido que acompañaba a Sam era el crujido de sus botas sobre la tierra seca, el relincho ocasional de Rusty y el lejano ulular de un búho al caer la noche. A veces la nostalgia lo invadía con tal intensidad que debía detenerse, apoyarse en una cerca de madera y respirar profundamente, dejando que el aire caliente llenara sus pulmones, intentando calmar la ansiedad que la soledad le provocaba. Sam pasaba mucho tiempo reflexionando sobre su vida. Había sido un hombre valiente, un vaquero reconocido en todo el condado, con hazañas que incluían rescates de ganado, enfrentamientos con forajidos y triunfos en rodeos. Sin embargo, esas glorias pasadas ya no tenían relevancia. La soledad lo había cambiado, transformando la fuerza física en resistencia emocional y la valentía audaz en paciencia y contemplación. Aunque vivía rodeado de belleza natural, había aprendido a vivir con la ausencia de otros seres humanos. Sus recuerdos de juventud, de la compañía de amigos y familia, ahora eran fragmentos que surgían de vez en cuando en sus pensamientos, como fotografías en blanco y negro enmarcadas en la memoria. El rancho, aunque solitario, tenía una vida propia. Los caballos se movían en los establos, los corrales crujían con el viento, y las vacas pastaban indiferentes a la presencia de su dueño. Sam sentía un extraño vínculo con la tierra y los animales. Ellos eran su familia, su motivo para levantarse cada día y su refugio emocional. Cada rincón del rancho tenía su historia. La vieja cabaña de madera, construida por él mismo décadas atrás, las cercas reforzadas con cada temporada, los surcos en la tierra que señalaban dónde había trabajado incansablemente para mantener los campos productivos. Todo era tangible y real, a diferencia de las relaciones humanas que lo habían decepcionado o abandonado. La noche era el momento de mayor introspección. Sam encendía la chimenea y se sentaba frente al fuego, observando cómo las llamas danzaban y proyectaban sombras sobre las paredes llenas de recuerdos. Los días pasaban y cada noche se repetía la misma escena.
soledad, silencio y la certeza de que nadie más entraría en su mundo. Sin embargo, a pesar de su aparente aceptación de la soledad, había un vacío en su pecho que no podía llenar ni con trabajo, ni con caballos, ni con recuerdos. Era un vacío que a veces se convertía en dolor, y otras, en un anhelo de compañía que no se atrevía a admitir. El paisaje que rodeaba el rancho contribuía a su sensación de aislamiento. Las colinas y desiertos, aunque hermosos, eran inhóspitos y distantes. Sam conocía cada sendero, cada río seco, cada roca que sobresalía del terreno, y sin embargo, sabía que aquel vasto territorio podía ser tanto un refugio como una cárcel. La naturaleza le ofrecía libertad, pero también le recordaba lo lejos que estaba de la compañía humana. Los amaneceres y atardeceres eran espectáculos diarios que lo maravillaban, pero que también acentuaban la sensación de vacío, porque no había nadie con quien compartirlos. El primer indicio de que su rutina estaba a punto de cambiar ocurrió una tarde cuando el viento trajo consigo un murmullo inusual. Sam, mientras revisaba las cercas en la ladera del rancho, vio a lo lejos un grupo de mujeres y niños caminando lentamente hacia su propiedad. Sus figuras eran diminutas contra el vasto horizonte, pero algo en la manera en que avanzaban lo hizo detenerse. La curiosidad se mezcló con la precaución. Sam nunca había tenido visitas inesperadas y menos de personas que no pertenecieran a la ciudad ni al condado. Su instinto de protección lo alertó, pero también despertó una chispa de emoción que no sentía desde hacía años. Sam observó cómo las figuras se acercaban, percibiendo que no caminaban solas, sino acompañadas de pequeños bultos, como si llevaran pertenencias mínimas. Las mujeres y los niños parecían cansados, con ropa simple y sucia, y cada paso mostraba esfuerzo y determinación. Había algo en sus movimientos que hablaba de necesidad y de esperanza, una mezcla que despertó en Sam emociones que creía enterradas. Por primera vez en años, se preguntó si su mundo, cuidadosamente organizado para mantenerse solo, podría ofrecer refugio a otros. Ese primer encuentro visual no ofrecía respuestas, pero sí abría posibilidades. Sam se dio cuenta de que su vida, marcada por la rutina y la soledad, estaba a punto de transformarse. Lo que antes había sido un refugio seguro ahora podía convertirse en un espacio compartido, lleno de incertidumbre, emociones y desafíos. La llegada de las mujeres y los niños no solo alteraría su rutina diaria, sino que también pondría a prueba su capacidad para confiar, para abrir su corazón y para enfrentar el miedo a lo desconocido. El outline termina con Sam regresando a su cabaña al anochecer, contemplando el fuego en la chimenea, mientras sus pensamientos se mezclaban entre nostalgia y anticipación. Había pasado más de una década evitando la compañía humana, pero algo dentro de él le decía que esa soledad estaba a punto de terminar. Por primera vez en años, su corazón sentía una mezcla de inquietud y expectativa, el comienzo de un cambio inevitable que transformaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, teñido de naranja y dorado por el sol que comenzaba a calentar el desierto. Samuel McAllister, aún con el recuerdo de las figuras lejanas del día anterior, se levantó más temprano que de costumbre. La sensación de que algo iba a cambiar su rutina lo mantenía en alerta, aunque su corazón lo negaba. El viento traía consigo un aroma terroso y un leve rastro de humo, señales de que alguien había encendido un fuego en la distancia, quizás acampando cerca de su rancho. Sam sabía que la tierra podía ser despiadada para quienes viajaban sin recursos, y un sentimiento de responsabilidad y curiosidad lo llevó a salir con Rusty. Mientras cabalgaba hacia la colina que dominaba la entrada del horizonte, Sam pudo distinguir con claridad 5 figuras de mujeres acompañadas por niños pequeños. Cada paso que daban parecía pesado y cargado de cansancio, pero sus movimientos mostraban determinación y necesidad. Sus ropas eran simples, algunas hechas con telas gastadas, y la mayor parte de ellas llevaban pañuelos que protegían sus cabezas del sol inclemente del desierto. Entre ellas se percibía un aire de dignidad, a pesar de la evidente dificultad que mostraban los pasos. Sam observó que una de ellas parecía más joven, con ojos que reflejaban temor y desconfianza, mientras otra, de mayor edad, avanzaba con seguridad y firmeza, guiando a los niños y asegurándose de que nadie se quedara atrás.
Cuando las 5 viudas Apache finalmente llegaron al cercado del rancho, Sam descendió de Rusty y se acercó con cautela. La distancia se acortó, y con ella la tensión que había estado acumulando durante años en su soledad. Las mujeres se detuvieron estudiando al vaquero con ojos alertas y analíticos, midiendo si aquel hombre podría ser una amenaza o un aliado. Sam, por su parte, notó que sus corazones latían con fuerza, y que sus cuerpos reflejaban tanto miedo como esperanza. Cada uno de los niños abrazaba a su madre, buscando protección en medio de la incertidumbre de este encuentro. El primer contacto verbal fue breve y cargado de formalidad. La mujer mayor, que parecía ser la portavoz del grupo, habló en inglés con un acento marcado y cadencioso. Explicó que habían perdido su hogar en un ataque reciente y que estaban buscando refugio, aunque no sabían si podían confiar en un hombre solitario que vivía aislado en medio del desierto. Sam escuchó atentamente, sintiendo que su mundo controlado y silencioso estaba siendo invadido por una realidad distinta: la necesidad de otros seres humanos. Cada palabra que pronunciaba la mujer era un recordatorio de que la vida no era solo rutina y trabajo. También era interacción, emoción y responsabilidad. El contacto no fue inmediato ni sencillo. Las viudas mostraban recelo. Conocían las historias de los colonos y de los vaqueros, y no todos habían sido benevolentes con su gente. Sin embargo, la mirada de Sam transmitía sinceridad y calma. Sus manos ásperas, llenas de cicatrices de años de trabajo duro, se mantenían visibles y sin armas. Su postura era firme pero no amenazante. Rusty, el caballo, se mantuvo cerca de su dueño, emitiendo suaves relinchos que parecían acompañar la tensión del encuentro. La naturaleza misma del rancho parecía contener el aliento, como si los árboles, el viento y la tierra supieran que un momento crucial estaba ocurriendo. Sam los condujo hacia el granero principal, donde la sombra de su techo podía ofrecerles refugio temporal. Mientras caminaban, observaba a cada uno de los niños y mujeres notando pequeñas señales: un gesto de miedo, un temblor en las manos, una mirada que buscaba protección. Sabía que no podía ofrecer lujos ni comida abundante, pero podía garantizar seguridad y un techo sobre sus cabezas. Este gesto, simple para él, era para ellas un acto de esperanza. En ese momento, el vaquero sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su esposa: la sensación de ser necesario para alguien más, de que su existencia podía tener un impacto directo en la vida de otros. Durante las primeras horas juntos, Sam se esforzó por romper el hielo. Preparó una fogata en el patio trasero y les ofreció café caliente y pan rústico que aún conservaba de la última provisión. Las mujeres aceptaron con gratitud, aunque sus ojos permanecían cautelosos, midiendo cada movimiento de aquel hombre que había ofrecido refugio sin muchas palabras. Los niños, por su parte, comenzaron a observar a Sam con curiosidad. Algunos se acercaron tímidamente a Rusty, mientras otros inspeccionaban los rincones del granero. La interacción fue lenta, pero cada pequeño gesto de confianza comenzaba a derribar los muros de desconfianza que la experiencia de vida les había impuesto. Sam observaba todo con atención y un creciente sentimiento de responsabilidad. La llegada de estas mujeres y niños significaba más trabajo, más tareas, pero también un propósito renovado. Por primera vez en años, su rutina ya no se definiría solo por el cuidado de los animales y la tierra. Ahora, había vidas humanas que dependían de él. Preparó la comida con esmero, enseñó a los niños a cuidar de los caballos bajo su supervisión y explicó a las mujeres cómo podían organizar sus pertenencias y acomodarse en el granero. Cada indicación que daba era un intento de transmitir seguridad, de demostrar que podían confiar en él. A medida que el día avanzaba, Sam comenzó a notar un cambio en sí mismo. Sus músculos, acostumbrados a la soledad, ahora trabajaban con un propósito más amplio. La emoción contenida durante años emergió lentamente. La alegría de la compañía, la satisfacción de ayudar y proteger, y la anticipación de un vínculo humano que comenzaba a formarse. Las viudas, a su vez, empezaron a mostrar señales de relajación. Sus conversaciones eran tímidas, entrecortadas, pero cargadas de esperanza. Compartieron historias de sus vidas, de las pérdidas que habían sufrido y de la valentía que las había llevado hasta este lugar remoto.
Sam escuchaba con respeto, consciente de la fuerza que emanaba de aquellas mujeres que habían sobrevivido a tanto. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Sam decidió llevar a las viudas y a los niños a dar un pequeño recorrido por el rancho. Les mostró el pozo de agua, el establo, los campos y los senderos que él recorría cada día. Las mujeres observaban con asombro y cierta incredulidad cómo un hombre podía vivir de manera autosuficiente en un lugar tan aislado. Los niños corrieron por los prados riendo y gritando, mientras Sam los seguía con una sonrisa tímida. Por primera vez en mucho tiempo, su rancho estaba lleno de vida y sonidos humanos, rompiendo años de silencio absoluto. Al caer la noche, Sam preparó la cena en la vieja cocina de madera. La fogata se reflejaba en las paredes y el aroma del guiso de frijoles y carne recién cocinada llenaba el espacio. Las viudas y los niños se sentaron a comer, agradeciendo con palabras y gestos simples. Sam se dio cuenta de que su corazón estaba experimentando algo que había olvidado. La calidez de la familia, aunque fuera improvisada, estaba entrando en su vida. La experiencia del día no solo había alterado su rutina, sino que también había comenzado a transformar su interior. Antes de que todos se acostaran, Sam se sentó en el porche, observando las estrellas. La noche era clara, el cielo parecía más grande que nunca, y el viento llevaba consigo un aroma de tierra mojada y hierba seca. Pensó en las viudas, en los niños, en la posibilidad de que su vida ya no fuera solo suya. Había un miedo sutil, sí, miedo a perder el control sobre su mundo, pero también había una chispa de emoción, de anticipación de lo que podría surgir de esta unión inesperada. La llegada de las 5 viudas Apache no era solo un evento, era un punto de inflexión, un cambio que pondría a prueba su fortaleza, su paciencia y su capacidad de amar nuevamente. Sam se recostó contra la madera del porche, sintiendo por primera vez en muchos años que la soledad podía ser reemplazada por algo más grande, la posibilidad de familia, de comunidad y de un vínculo profundo que iba más allá de la tierra y los animales. Mientras la brisa del desierto acariciaba su rostro y los últimos rayos de sol desaparecían, supo que la vida en el horizonte jamás volvería a ser la misma. El rancho se había transformado en un hogar, y él estaba listo para enfrentar la nueva realidad, aunque todavía no supiera qué desafíos y alegrías traería consigo. Los días posteriores a la llegada de las 5 viudas Apache marcaron el comienzo de una transformación profunda en la vida de Samuel McAllister. Lo que había sido durante años un rancho silencioso y meticulosamente organizado, comenzó a llenarse de sonidos humanos, risas, llantos, pasos apresurados y preguntas constantes. Para Sam, la presencia de estas mujeres y sus hijos era tan gratificante como desafiante. Su rutina de décadas se veía interrumpida, sus horarios ya no eran exclusivamente suyos, y cada tarea debía ahora coordinarse con las necesidades de quienes habían buscado refugio en su hogar. La adaptación no era sencilla, pero poco a poco, tanto él como las viudas comenzaron a establecer un nuevo orden, un equilibrio entre la autonomía de cada uno y la vida compartida en el horizonte. Las mañanas empezaban más temprano de lo habitual. Antes, Sam podía levantarse solo, tomar su café y recorrer los establos sin interrupciones. Ahora, los niños se despertaban con curiosidad y energía, correteando por los pasillos de madera y preguntando sin cesar. La mujer mayor, quien asumió el papel de líder del grupo, ayudaba a organizar a los niños y a mantenerlos ocupados mientras Sam preparaba el desayuno. Había momentos de tensión. Los niños lloraban, discutían y a veces se resistían a seguir las indicaciones, lo que exigía paciencia y firmeza. Sam, acostumbrado a la disciplina estricta de la vida solitaria, aprendió a moderar su tono de voz, a encontrar formas de guiar sin imponer y a descubrir que la autoridad podía combinarse con afecto. El trabajo en el rancho también se convirtió en un esfuerzo colectivo. Las viudas demostraron rápidamente su habilidad para aprender tareas que para Sam habían sido rutinarias: ordeñar vacas, alimentar al ganado, limpiar los establos y mantener las cercas. Aunque al principio los movimientos eran torpes y las instrucciones debían repetirse una y otra vez, pronto mostraron destreza, adaptándose al ritmo exigente del rancho. Sam observaba con una mezcla de orgullo y asombro.
Cada acción de estas mujeres reflejaba resiliencia, fuerza y determinación, rasgos que él admiraba profundamente y que le recordaban la dureza de la vida en el desierto. Sin embargo, la convivencia no estuvo exenta de conflictos. Las diferencias culturales se hicieron evidentes. Sam, formado en las costumbres de los colonos y vaqueros del oeste, esperaba orden y respeto a la jerarquía que él imponía naturalmente en el rancho. Las viudas apache, por su parte, tenían sus propias tradiciones, hábitos y formas de enfrentar las dificultades. A veces discutían sobre la manera de preparar la comida, la distribución de las tareas o la disciplina de los niños. Había roces inevitables, tensiones silenciosas y miradas de advertencia que cruzaban las mujeres entre sí. Sam, aunque al principio se sentía frustrado, comprendió que la paciencia era esencial. No podía imponer su voluntad sin generar resentimiento. Poco a poco aprendió a escuchar, a negociar y a integrar las costumbres apache con su propia forma de vida. Uno de los desafíos más significativos fue enseñar a los niños a respetar el espacio del rancho y las rutinas de los animales. Rusty, el viejo caballo, y las vacas necesitaban atención constante, y cualquier descuido podía causar problemas. Los niños eran curiosos, inquietos y a veces imprudentes, pero también aprendían rápidamente. Sam comenzó a dedicar tiempo individual con cada uno, enseñándoles a cuidar a los animales, a reconocer peligros y a trabajar con la tierra. En esos momentos el vaquero sintió una satisfacción profunda. Estaba transmitiendo conocimientos que habían sido la base de su vida, y veía que esas enseñanzas eran absorbidas con entusiasmo y respeto. La vida compartida también despertó emociones que Sam había mantenido escondidas durante años. La presencia constante de mujeres adultas, cada una con sus historias, sus miedos y su fuerza, comenzó a tocar su corazón de maneras inesperadas. Observaba la forma en que cuidaban de sus hijos, cómo se apoyaban entre sí, y cómo enfrentaban las adversidades con valentía. Sentía admiración y en ocasiones una inquietud emocional que no sabía cómo manejar. La soledad había sido un refugio seguro, pero ahora la compañía humana le mostraba que podía experimentar nuevamente afecto, cercanía y la posibilidad de vínculos profundos. Las noches eran un tiempo de adaptación emocional. Antes, Sam pasaba las horas frente a la chimenea, recordando su vida pasada y aceptando su soledad. Ahora la chimenea iluminaba risas, conversaciones y en ocasiones llantos de los niños. Sam aprendió a encontrar tranquilidad en medio del ruido, a participar en conversaciones, a escuchar historias y consejos, y a ofrecer palabras de apoyo y guía. Por primera vez en años, sentía que su hogar era un espacio vivo, lleno de energía humana, donde cada día traía nuevos desafíos y nuevas alegrías. La alimentación y la cocina se convirtieron en un punto de integración cultural. Las viudas compartían recetas tradicionales apache, mezclando ingredientes que Sam apenas conocía con su propia experiencia culinaria del oeste. La combinación de sabores, aromas y técnicas de cocina resultó en comidas nutritivas y sorprendentes. Sam participaba activamente, aprendiendo, preguntando y experimentando con nuevas preparaciones. Cada comida era un acto de unión, un momento en que las diferencias culturales se convertían en aprendizaje y respeto mutuo. Otro aspecto importante fue la reconstrucción del rancho para adaptarlo a la vida compartida. Los establos se reorganizaron. Se construyeron pequeñas cabañas improvisadas para las mujeres y niños, y se establecieron horarios de trabajo y descanso. La planificación y ejecución de estas tareas exigió cooperación, comunicación y creatividad. Sam se dio cuenta de que, aunque había vivido solo durante tantos años, su experiencia y conocimiento eran valiosos para coordinar la vida en comunidad. Al mismo tiempo, aprendió a delegar responsabilidades y a confiar en las capacidades de las viudas, comprendiendo que la cooperación era la clave para la supervivencia y bienestar de todos. A medida que pasaban los días, surgieron vínculos más profundos. Sam empezó a conocer la personalidad de cada mujer, la mayor, sabia y protectora, la joven tímida pero con un espíritu curioso y rebelde, otra, con un humor que iluminaba los días más difíciles, y las demás, con fortalezas que complementaban las suyas. La interacción constante permitió que la desconfianza inicial se transformara en respeto y amistad. Los niños también comenzaban a verlo no solo como un protector,
sino como una figura paterna, alguien en quien podían confiar y de quien podían aprender. Este proceso de adaptación no fue lineal. Hubo días de frustración, malentendidos y cansancio extremo. Sam se enfrentó a su propia impaciencia y a emociones reprimidas que surgían al interactuar con personas que necesitaban tanto de él. Las viudas también tenían momentos de duda, cuestionando si habían tomado la decisión correcta al buscar refugio en un rancho desconocido. Sin embargo, la resiliencia de todos permitió superar los obstáculos, y la vida diaria comenzó a establecer un ritmo nuevo, donde el trabajo, la enseñanza, la compañía y el cuidado mutuo se entrelazaban. Al final de cada día, Sam se recostaba en su porche y contemplaba el cielo estrellado, sintiendo que su rancho ya no estaba vacío. El silencio absoluto había desaparecido, reemplazado por un constante murmullo de vida. La soledad que había protegido durante años se desvanecía lentamente, y en su lugar surgía la comprensión de que la compañía, aunque desafiante, podía traer alegría, propósito y crecimiento emocional. Sam comprendió que su mundo, antes limitado a rutina y recuerdos, ahora se expandía hacia la cooperación, el afecto y la construcción de una comunidad improvisada pero real. El outline termina con Sam cerrando los ojos al final de un largo día, sintiendo en su corazón la mezcla de agotamiento, satisfacción y anticipación de los días que vendrían. La vida compartida con las 5 viudas Apache había comenzado, y aunque el camino estaría lleno de desafíos, también prometía la reconstrucción de la esperanza, la compañía, y tal vez la posibilidad de amor y familia nuevamente. El horizonte ya no era solo su rancho. Se estaba transformando en un hogar donde la soledad se enfrentaba con coraje, paciencia y la fuerza de la unión humana. Con las primeras semanas de convivencia, Samuel McAllister comenzó a descubrir que la vida compartida con las 5 viudas Apache no solo alteraba su rutina, sino que también lo transformaba a él de maneras profundas. Cada amanecer traía nuevas responsabilidades y desafíos: alimentar al ganado, preparar comida, cuidar a los niños y mantener el rancho en funcionamiento. Sin embargo, ahora estas tareas se realizaban en conjunto, y Sam se dio cuenta de que el trabajo colaborativo tenía un efecto inesperado. La sensación de propósito crecía en su corazón. Ya no era simplemente un vaquero retirado viviendo para sí mismo. Ahora tenía un hogar lleno de vida, y con ello, la necesidad de proteger, enseñar y compartir se convirtió en el centro de su existencia. Cada día traía pequeños desafíos que requerían ingenio y paciencia. Los niños, con su curiosidad inagotable, exploraban cada rincón del rancho, abriendo portones, persiguiendo caballos o correteando por los pastizales. Las viudas, aunque habilidosas, debían dividir su atención entre el trabajo y la vigilancia de los niños, lo que a veces generaba tensiones. Sam, acostumbrado a la disciplina estricta y la autonomía, debió aprender a negociar, enseñar y corregir con suavidad. La experiencia era agotadora, pero también gratificante. Cada gesto de cooperación, cada instrucción seguida y cada problema resuelto fortalecía los lazos entre él y los recién llegados. Una de las tareas más significativas fue la organización del establo y los campos. Sam enseñaba a las viudas cómo rotar el pastoreo, cuidar la alimentación de los animales y mantener los corrales en óptimas condiciones. A la vez, aprendía de ellas técnicas tradicionales Apache, como la preparación de remedios naturales para los caballos o la conservación de alimentos. Esta fusión de conocimientos generaba respeto mutuo y un sentimiento de comunidad. Cada miembro del rancho aportaba algo valioso, y todos dependían de la cooperación para sobrevivir y prosperar. El aprendizaje era constante, y la confianza se construía a través de la práctica diaria y la paciencia. Los conflictos, aunque más esporádicos que al inicio, seguían apareciendo. Algunas discusiones surgían por diferencias culturales. El enfoque de Sam hacia la disciplina contrastaba con el estilo más flexible y comunitario de las viudas. Otras veces eran los celos, la incomodidad o los miedos del pasado lo que generaba roces. Sin embargo, cada conflicto se resolvía lentamente mediante el diálogo, la empatía y la observación de la sabiduría de la mujer mayor del grupo, quien actuaba como mediadora natural.
Su presencia equilibraba la dinámica del grupo, y Sam comprendió que confiar en ella era clave para mantener la armonía en el rancho. A medida que pasaban los días, emergieron momentos de intimidad y conexión emocional inesperada. Sam comenzó a conocer las historias individuales de cada mujer, pérdidas, miedos, sueños y esperanzas. Estas conversaciones, a menudo ocurridas al atardecer mientras recogían la cosecha o alimentaban al ganado, permitían que la barrera de desconfianza inicial se desmoronara. Sam escuchaba con atención, compartiendo sus propias experiencias y recuerdos, y descubría que el dolor y la resiliencia que cada uno llevaba dentro podían unirse en un vínculo de comprensión mutua. La relación no era romántica en todos los casos, pero sí profundamente humana. Respeto, afecto y solidaridad se entrelazaban en cada gesto. El cuidado de los niños se convirtió en un elemento central de la vida diaria. Sam dedicaba tiempo individual a enseñarles sobre caballos, animales de granja y supervivencia en el desierto. Las viudas, por su parte, se encargaban de transmitir valores, historia y cultura apache. Los niños aprendían rápidamente, adaptándose a la rutina del rancho mientras absorbían enseñanzas de ambos mundos. Verlos crecer, aprender y reírse fue para Sam una fuente de alegría que no había experimentado en años. La vida del rancho, antes silenciosa y mecánica, ahora estaba llena de energía, risas y responsabilidad compartida. Una prueba significativa llegó con un evento inesperado, una tormenta repentina en el desierto. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Los vientos azotaban el rancho y los animales mostraban signos de nerviosismo. Sam, junto con las viudas y los niños, trabajó para asegurar los establos, reforzar los techos y proteger a los animales. La tensión de la situación mostró lo unidos que se habían vuelto. Cada persona aportaba su habilidad y valentía, y la cooperación permitió que todos superaran el peligro sin daños graves. La experiencia reforzó la confianza mutua y demostró que podían enfrentar adversidades juntos, más allá de sus diferencias culturales y personales. Otro momento importante de unión ocurrió durante la preparación de la comida. Las viudas apache enseñaron a Sam recetas tradicionales que incluían hierbas y técnicas que él nunca había utilizado. La cocina se convirtió en un espacio de aprendizaje y colaboración. Sam aportaba su conocimiento sobre métodos de conservación y técnicas del oeste, mientras las mujeres introducían sabores y prácticas ancestrales. Los niños fascinados ayudaban a mezclar ingredientes y aprender los nombres de las plantas y especias. Estas experiencias cotidianas, aunque simples, fortalecían los lazos emocionales y creaban un sentido de pertenencia que transformaba el rancho en un verdadero hogar. El desarrollo de la confianza también se manifestó en la vida emocional de Sam. Comenzó a preocuparse sinceramente por el bienestar de cada mujer y niño. La sensación de aislamiento, que durante años había sido su refugio, se reemplazaba por un compromiso profundo: proteger, enseñar, guiar y cuidar. La responsabilidad no lo abrumaba. Más bien, le daba un propósito renovado y un sentido de plenitud que no había experimentado desde la juventud. La soledad, aunque confortable, ya no ofrecía satisfacción. La compañía de estas personas llenaba su vida de sentido y emoción. A medida que los vínculos se fortalecían, también surgió la oportunidad de reflexión personal. Sam recordaba a Clara, su esposa fallecida, y cómo ella habría reaccionado ante la llegada de estas mujeres y niños. Sus recuerdos le inspiraban paciencia, ternura y la convicción de que estaba tomando la decisión correcta. La memoria de su vida anterior se entrelazaba con la nueva realidad, permitiéndole integrar su pasado con el presente. Cada día se convertía en una mezcla de trabajo, aprendizaje, emociones y construcción de relaciones, una rutina mucho más compleja y enriquecedora que la que había tenido durante sus años de soledad. El outline también incluye el crecimiento de un sentimiento de comunidad. El rancho ya no era un espacio exclusivamente de Sam, era un hogar compartido, donde la colaboración y el cuidado mutuo eran esenciales. Cada tarea, desde recolectar agua hasta preparar leña, se realizaba en conjunto. Cada logro, cada problema superado, fortalecía los lazos y el sentido de pertenencia. Sam comprendió que la fuerza de un hogar no reside solo en la tierra, los animales o la disciplina, sino en los vínculos afectivos y la cooperación entre sus miembros.
Al final de este periodo, Sam experimentó una mezcla de orgullo y humildad. Había aprendido a adaptarse, a escuchar, a enseñar y a recibir enseñanzas. Las 5 viudas Apache, con su fuerza, inteligencia y resiliencia, habían cambiado su vida por completo. Ya no era un vaquero aislado. Ahora era el centro de un hogar lleno de vida, esperanza y afecto. La experiencia de adaptación y superación de conflictos iniciales había permitido que todos los miembros del rancho comenzaran a construir una vida compartida, con desafíos, alegrías y aprendizajes constantes. El día terminaba con Sam sentado en su porche, contemplando el cielo estrellado del desierto. Observaba a las mujeres y niños dentro del granero, escuchando sus risas y conversaciones, y sentía en su corazón la certeza de que, aunque los desafíos continuarían, la vida en el horizonte había encontrado un nuevo equilibrio. La cooperación, los conflictos superados y los vínculos afectivos profundos habían transformado su mundo. La soledad había dado paso a la familia, la rutina había dado lugar a la comunidad, y el aislamiento se reemplazaba por la calidez de relaciones humanas auténticas. Los meses que siguieron a la llegada de las 5 viudas Apache transformaron por completo la vida de Samuel McAllister. Lo que al principio había sido un desafío diario lleno de tensiones, adaptaciones y aprendizajes, se convirtió en una rutina sólida y en un hogar lleno de afecto, cooperación y esperanza. La vida en el horizonte ya no era solo la del vaquero retirado, era la de una familia improvisada que, a pesar de sus diferencias culturales y experiencias previas, había logrado encontrar un equilibrio y un sentido de pertenencia mutuo. Cada día comenzaba con un ritual que integraba a todos. Los niños se levantaban con la luz del amanecer, ayudados por sus madres y por Sam, quienes juntos preparaban desayuno y organizaban las tareas del día. Krusty y los otros caballos eran alimentados y revisados, y las vacas eran ordeñadas siguiendo un horario que todos comprendían. Las viudas trabajaban en los campos, cuidaban de los animales y enseñaban a los niños costumbres Apache, mientras Sam supervisaba, enseñaba técnicas de manejo del rancho y ofrecía apoyo en cualquier necesidad. La combinación de culturas, habilidades y conocimientos convirtió al rancho en un lugar donde la diversidad se celebraba y la cooperación era fundamental para el bienestar común. Una de las transformaciones más significativas fue la consolidación de vínculos afectivos profundos. Sam comenzó a sentir un afecto especial por la mujer más joven del grupo, quien pese a su timidez inicial, mostraba determinación, inteligencia y un espíritu libre. Su relación se desarrolló lentamente, marcada por miradas, gestos de cuidado y conversaciones compartidas durante las largas jornadas de trabajo. La cercanía emocional creció con el tiempo, y Sam descubrió que podía abrir su corazón nuevamente, sin temor a perderse en la soledad que había marcado sus últimos años. El amor, aunque tardío, comenzó a brotar entre ellos como un río que había estado dormido durante décadas. Las viudas mayores se convirtieron en figuras de guía y apoyo para Sam, enseñándole a equilibrar disciplina y afecto, a comprender las necesidades culturales de cada persona y a fomentar un ambiente donde todos pudieran expresarse libremente. Los niños, que al principio eran inquietos y desconfiados, comenzaron a confiar plenamente en él. Aprendieron a cuidar de los animales, a respetar la tierra, a colaborar en las tareas del rancho y a interactuar con sus madres y con Sam de manera armoniosa. La vida familiar se consolidó, y cada miembro del hogar encontró un lugar y un propósito que fortalecía los lazos. No todo fue fácil. Hubo momentos de tensión y desafíos inesperados. Enfermedades leves de los niños, problemas con animales, tormentas repentinas y conflictos personales entre adultos exigieron paciencia, cooperación y resiliencia. Cada situación se convirtió en una oportunidad para fortalecer los vínculos y demostrar que podían enfrentar cualquier adversidad juntos. Sam aprendió a delegar responsabilidades, confiar en las habilidades de las viudas y aceptar ayuda, comprendiendo que la fortaleza de un hogar no reside únicamente en un líder, sino en la capacidad de todos sus miembros de apoyarse mutuamente. El rancho también comenzó a prosperar. Los cultivos crecían más fuertes gracias al trabajo conjunto. El ganado estaba saludable y bien cuidado,
y la infraestructura del lugar mejoraba cada día con aportes de todos. Las viudas enseñaban técnicas tradicionales apache de cultivo, conservación de agua y preparación de alimentos, mientras Sam aportaba conocimientos de manejo del rancho y supervivencia en el desierto. Esta combinación de saberes permitió que El Horizonte se transformara en un ejemplo de cooperación intercultural y autosuficiencia, un hogar donde la vida humana y la naturaleza coexistían armoniosamente. Un momento clave en la consolidación de la familia ocurrió durante la celebración de un festival sencillo, donde todos los miembros participaron en la preparación de comida, cantos y juegos para los niños. Las viudas compartieron historias de sus ancestros. Sam contó anécdotas de su juventud, y los niños jugaron y rieron sin preocupaciones. Aquella noche, mientras el cielo estrellado cubría el desierto, Sam comprendió que la soledad que había abrazado durante años había desaparecido por completo. La calidez de la familia improvisada llenaba cada rincón del rancho, y la felicidad, aunque sencilla, era plena y genuina. El amor emergente entre Sam y la mujer joven creció con el tiempo, no como un romance precipitado, sino como un vínculo profundo basado en respeto, admiración y cuidado mutuo. Compartían responsabilidades, tomaban decisiones juntos y se apoyaban emocionalmente en los momentos difíciles. La relación se convirtió en un ejemplo para los demás miembros del hogar. Demostraba que la confianza, la paciencia y el afecto podían florecer incluso en circunstancias inesperadas, y que el amor podía renacer, incluso después de años de soledad. Además, Sam desarrolló un vínculo especial con cada uno de los niños. Los enseñaba sobre el trabajo del rancho, la observación de la naturaleza y el respeto hacia los animales. Les contaba historias de su vida, de los desafíos superados y de la importancia del coraje y la honestidad. Los niños absorbían cada enseñanza, y su afecto hacia Sam crecía día a día. La presencia de estas vidas jóvenes revitalizó su espíritu y le dio un propósito más profundo que cualquier rutina solitaria podría haber ofrecido. A lo largo de este proceso, Sam también comenzó a reconocer su propio crecimiento emocional. Comprendió que la soledad había sido un refugio necesario en su momento, pero que la verdadera plenitud de la vida se encontraba en la interacción humana, en el afecto compartido, en los vínculos que se construyen con paciencia y confianza. Cada sonrisa de los niños, cada gesto de apoyo de las viudas y cada mirada de complicidad con la mujer joven reforzaban la certeza de que su vida había cambiado para siempre. El cierre de la historia muestra a Sam completamente integrado en esta nueva realidad. Su rancho, antes silencioso y solitario, ahora rebosaba de vida, alegría y trabajo compartido. La familia improvisada, que al principio había llegado con desconfianza y miedo, se convirtió en un hogar unido, donde las diferencias culturales se celebraban y cada miembro aportaba algo valioso. Sam ya no era solo un vaquero retirado. Era un protector, un maestro, un compañero y, sobre todo, un hombre capaz de amar y de recibir amor. El final también deja una sensación de esperanza y plenitud. Sam y la mujer joven comienzan a planear un futuro juntos, no solo para ellos, sino para toda la familia. Las viudas continúan transmitiendo su cultura y valores, los niños crecen en un ambiente de seguridad y afecto, y el rancho prospera como un espacio donde la vida humana, la naturaleza y la cooperación se integran plenamente. El horizonte deja de ser simplemente un refugio, se convierte en un símbolo de resiliencia, unidad y amor inesperado, demostrando que incluso en la soledad más profunda, la vida puede renacer con fuerza y plenitud. En los últimos párrafos, Sam contempla el atardecer desde el porche, acompañado por la mujer joven y rodeado de los niños y las demás viudas, y siente que su vida ha encontrado un equilibrio perfecto. La experiencia de soledad, trabajo arduo y resiliencia se combina ahora con la calidez de la familia, el afecto profundo y la cooperación constante. Sam comprende que su destino, que parecía marcado por el aislamiento, se ha transformado gracias a la valentía y necesidad de 5 viudas apache que llegaron a su rancho buscando refugio. Su vida ha sido reconstruida, no solo por el amor y la compañía, sino por la fuerza del trabajo conjunto, la comprensión mutua y la integración de culturas y experiencias. El outline cierra con la imagen del rancho al anochecer,
Iluminado por el fuego del hogar y las luces improvisadas del granero, mientras todos los miembros de la familia improvisada descansan, ríen o cuentan historias, el desierto, antes silencioso y vasto, ahora vibra con la vida de aquellos que lo habitan. Y Sam, observando a su alrededor, sabe que finalmente ha encontrado su verdadero hogar, lleno de amor, propósito y esperanza.